¿Qué harías si un día alguien te mirara a los ojos y te llamara por un nombre que creías enterrado en tu infancia? ¿Y si esa voz viniera de una anciana olvidada que asegura ser tu madre? ¿Podrías seguir tu vida como si nada? Esta historia no comienza con un abrazo, sino con un vacío, con un niño que fue criado con la idea de que su madre había muerto en un accidente trágico. Un niño que se convirtió en adulto, exitoso, generoso, pero incompleto, y con una promesa hecha a Dios en uno de los momentos más oscuros de su juventud. Si salgo adelante, volveré y ayudaré con todo lo que tengo. 40 años después, esa promesa lo trae de vuelta a su pueblo. Pero lo que encuentra allí no era parte del trato. Un asilo en ruinas, una mujer que lleva décadas sin recibir visitas, y un apodo, Teito, que ningún extraño podría conocer. Ese nombre fue la primera grieta. Después vendrían cartas escondidas, un acta de defunción falsa, un coche oculto en un sótano, y una verdad tan dolorosa como necesaria. Su madre nunca murió. Fue silenciada, ocultada, traicionada. Lo que vas a escuchar hoy no es ficción. Es una historia real, conmovedora e increíble, sobre justicia divina, redención emocional y el poder de la fe cuando todo parece perdido. Una historia que mezcla dolor, ternura, traición familiar y un reencuentro imposible, de esos que solo Dios puede escribir. Muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas todavía. Si esta historia te toca, si alguna vez sentiste que algo en tu pasado aún necesita respuestas, suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y quédate hasta el final, porque te lo prometo, lo que ocurre en los últimos minutos no solo cambia esta historia, podría cambiar la tuya también. Nadie lo esperaba, ni siquiera él. Don Timoteo bajó del autobús con un sombrero gastado, una maleta polvorienta y una promesa viva en el pecho. Habían pasado 40 años desde la última vez que pisó aquellas tierras agrietadas, donde el viento todavía traía el olor del maíz cocido y del pasado que prefería no recordar. No volvió por nostalgia, ni por familia, creía no tener ninguna, sino por algo mucho más poderoso, un pacto hecho con Dios en el momento más oscuro de su juventud. Si salgo vivo de esto, Señor, te lo prometo, voy a volver, no con discursos, sino con actos, y voy a dar, aunque no me quede nada. Esa oración, susurrada entre sollozos y pólvora, lo acompañó toda su vida. Y ahora, después de una vida construida a fuerza de trabajo, pérdidas y silencios, regresaba no para buscar, sino para entregar. El lugar que eligió para cumplir su promesa no aparecía en los mapas turísticos. Se llamaba Hogar Refugio de la Luz, pero de luz ya no quedaba ni un destello. Era un asilo olvidado entre colinas secas, con muros desconchados, ventanas empañadas y almas que sobrevivían más que vivían. Aquel espacio, abandonado por todos, parecía haber sido elegido por Dios para guardar un milagro escondido bajo años de polvo y silencio. Desde el Shintosen portón ya se sentía la tristeza del lugar, sillas de ruedas solas bajo los árboles, voces que hablaban al vacío, y ese aroma inconfundible de abandono. Pero Timoteo no se echó para atrás. Sabía que allí, precisamente allí, comenzaría algo que ni él mismo podría explicar. Porque hay momentos en la vida en que uno no elige con la lógica, sino con el alma. Y el alma de Timoteo lo empujó hasta la sala principal del asilo, donde un grupo de ancianos dormitaba en silencio. Caminó despacio, saludando a cada uno con ternura, con respeto, con esa mirada de quien entiende lo que significa ser olvidado. Mientras entregaba mantas, medicinas y cajas con víveres, algo dentro de él se removía. No era solo la satisfacción de cumplir una promesa, era otra cosa, algo que tenía que ver con el pasado, con una presencia que lo observaba desde un rincón, una mirada que lo atravesó. Una mujer de cabellos blancos, mirada húmeda, y una palabra que desmoronó todo su mundo. Teito. ¿Quién era ella? ¿Por qué lo llamó así? ¿Y por qué, desde ese instante, su vida ya no volvió a ser la misma? La lluvia golpeaba el tejado oxidado del asilo con una cadencia melancólica.
como si el cielo mismo llorara por ellos. En ese rincón del mundo donde la sociedad abandonó a sus mayores, el tiempo parecía detenido. Las paredes, desconchadas por la humedad, narraban historias de espera silenciosa. El hogar refugio de la luz era más que un asilo, era una cápsula del dolor, una antesala del olvido. Y entre todos los rostros apagados, había uno que brillaba con una tristeza especial. Sentada siempre en la misma silla, frente a la ventana empañada, estaba doña Clarisa. Nadie la visitaba desde hacía más de 30 años. Ni una carta, ni una llamada. Solo el eco de su propia voz repitiendo nombres que ya nadie recordaba. Los cuidadores del lugar la conocían como la señora del susurro, porque ella hablaba con el aire, con las flores marchitas del patio, con el retrato invisible de un niño que alguna vez la llamó mamá. Decían que estaba perdiendo la razón, pero Timoteo, al verla, sintió algo muy distinto. No era locura, era memoria suspendida. Cuando ella lo miró fijamente, con esos ojos que parecían buscar dentro de su alma, y lo llamó Teito, algo se quebró por dentro. Ese apodo era suyo. Solo una persona en el mundo lo había llamado así. La mujer que él creyó muerta cuando era apenas un niño. ¿Podía ser ella? ¿Era posible que la vida lo hubiera traído justo a los brazos que creía perdidos? ¿Para siempre? Desde ese instante, todo cambió. Ya no era una visita más, ni una entrega caritativa. Timoteo se convirtió en un niño grande buscando las piezas de un rompecabezas emocional que llevaba roto desde hacía décadas. Observaba los gestos de Clarisa, sus manos temblorosas, sus canciones entrecortadas, y algo dentro de él le gritaba que esa mujer no era una desconocida, era un recuerdo vivo, una herida abierta, una verdad oculta tras años de silencio. ¿Cómo es que nadie sabía quién era? ¿Ella realmente? ¿Quién decidió borrarla de la historia? ¿Y por qué su corazón le decía que el reencuentro que tanto había soñado estaba justo frente a él, pero no podía abrazarlo todavía? No fue fácil volver a ese lugar. La vieja casa de la tía Consuelo permanecía casi igual, como si el tiempo la hubiera respetado solo para conservar el veneno. Las paredes de adobe se mantenían en pie por pura terquedad, y el suelo crujía como si recordara cada paso dado allí con rabia. Al cruzar el portón, Timoteo sintió el olor a humedad, pero también a recuerdo. Ese lugar guardaba cosas que nadie quiso contar, secretos sofocados por décadas. Subió las escaleras con pasos inciertos, hasta el altillo. Allí, cubierta por trapos viejos y cajas olvidadas, encontró una arca de madera con un nombre grabado: Clarisa. El corazón se le aceleró. Era como encontrar una tumba viva, un relicario de la verdad. Dentro de la caja, papeles amarillentos por el tiempo contaban una historia muy distinta de la que él había escuchado. Fotografías antiguas mostraban a una joven sonriendo con un bebé en brazos. Él mismo. Había cartas con caligrafía temblorosa, llenas de amor y súplica, todas firmadas por tu madre que nunca te olvida. Y, entre los documentos, algo imposible de ignorar: un acta de defunción con fecha anterior al supuesto accidente. Más impactante aún, la firma del médico responsable pertenecía a alguien que había muerto hacía años. El acta era una falsificación. Alguien quiso hacer que Clarisa desapareciera, no solo del mundo físico, sino de la memoria de su propia familia. Y el epicentro de toda esa mentira parecía ser la misma Consuelo, quien debía proteger, pero eligió silenciar. Timoteo bajó del altillo como quien carga un cadáver en el pecho. El peso del descubrimiento dolía más que cualquier pérdida anterior. A cada paso, sentía que la casa entera lo observaba, como si estuviera viva y consciente de la traición que había albergado durante tantos años. Dolía descubrir que su infancia había sido moldeada por una mentira tan cruel, pero más dolía imaginar todo lo que Clarisa soportó en silencio: el abandono, el borramiento, la prisión sin rejas en la que fue encerrada. Ese momento fue el inicio de algo que él aún no comprendía del todo, una travesía no solo por la verdad de los hechos, sino por la restauración de su propia identidad, porque
¿Cómo se vive cuando te arrancan las raíces? ¿Cómo se perdona a quien destruyó tu historia y la enterró como si no valiera nada? La vieja hacienda de los Juárez estaba deshabitada hacía años, pero aún conservaba el aire solemne de las casas donde ocurrieron cosas que nadie se atreve a nombrar. Era como si el viento que soplaba entre las vigas supiera más que los propios hombres. Timoteo, con los documentos recién hallados ardiendo en su mochila, sintió que algo lo guiaba. No era simple intuición. Era como si el recuerdo de su madre, ahora tan real como la tierra bajo sus pies, lo empujara a encontrar lo que faltaba. Detrás del galpón, oculto bajo lonas polvorientas y cajas oxidadas, estaba el sótano que pocos recordaban. Al empujar la puerta, el crujido fue casi un lamento. Y allí, entre sombras y telarañas, encontró lo impensable: el auto del accidente. No destruido, no desaparecido, solo escondido, cubierto de óxido, con las llantas deformadas y los vidrios cubiertos de tierra seca. El vehículo parecía detenido en el tiempo. Al abrir la puerta del copiloto, algo cayó al suelo. Un dije dorado, con las precintos iniciales entrelazadas C y J, Clarisa y Joaquín. El corazón de Timoteo se encogió. No solo era el auto, era el santuario de una verdad que quisieron sepultar. En la guantera, casi como una ironía del destino, encontró un sobre sellado. Dentro, un informe médico fechado 3 días después del accidente. Firmado, sellado, autenticado. El documento describía que Clarisa había sido hallada con amnesia parcial, sin signos de demencia, y trasladada por su hermana Consuelo a una institución privada para evitar traumas mayores. No había ni accidente fatal, ni entierro, ni duelo. Solo una gran mentira organizada para desaparecer a una mujer viva. Timoteo cayó de rodillas. Allí, en medio del polvo, con los rayos de sol filtrándose por una rendija del techo, sintió una mezcla de furia, dolor y revelación. No solo le habían quitado a su madre, le habían robado la posibilidad de crecer con amor verdadero, de vivir en familia, de saber quién era. Aquello no era solo una traición, era una mutilación emocional. Cada línea del informe era una daga, pero también una llave. La llave que abriría la celda invisible en la que Clarisa había sido encerrada por décadas. Y por primera vez, Timoteo entendió que ya no se trataba de caridad, ni de cumplir una promesa. Se trataba de justicia, de fe, de identidad, y de recuperar, tarde pero con valentía, aquello que nadie debería perder jamás: el derecho a la verdad. ¿Cuántas verdades más estarían aún escondidas, esperando ser vistas con los ojos del corazón? Después de todo lo descubierto, Timoteo ya no pudo irse. Algo dentro de él se quebró, y también se encendió. No podía seguir siendo solo el empresario exitoso que firmaba cheques y repartía donaciones desde lejos. Ahora era hijo, y eso lo cambió todo. Volvía al asilo cada día, sin falta, sin prisa, como quien riega una planta herida que aún guarda vida en sus raíces. Llevaba un cuaderno, una manta tibia, un libro de salmos, pero más que eso, llevaba su presencia. Se sentaba junto a Clarisa y le hablaba bajito, como cuando un niño quiere que su madre despierte de un mal sueño. Le cantaba las canciones que ella alguna vez le murmuró, aunque él apenas las recordara. Y, poco a poco, algo empezó a florecer entre las grietas de la mente de Clarisa. El primer signo fue una mirada, luego una sonrisa, después un murmullo entrecortado de un salmo que ella recitaba de memoria cuando él era pequeño. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Fue como escuchar la voz de una campana enterrada que, de pronto, vuelve a sonar. Día tras día el vínculo se fortalecía, no con promesas, sino con gestos, con la ternura de un hijo que ya no busca culpables, sino abrazos. Timoteo contrató médicos, especialistas, terapia cognitiva, pero sabía que ninguna ciencia curaría lo que solo el amor podía restaurar. Clarisa, que durante 3 décadas fue solo un nombre en una lista de residentes, comenzó a tener luz en los ojos. Lo llamaba mi niño.
con una dulzura que perforaba el alma. Y es que hay heridas que solo se cierran con presencia. No bastan las explicaciones, los papeles, ni las denuncias. Hay dolores que se sanan cuando alguien se queda. Timoteo entendió que quedarse era su forma de amar, que reconstruir no era devolver lo perdido, sino construir algo nuevo sobre las ruinas. La memoria de Clarisa no volvió del todo, pero algo más fuerte sí despertó. El lazo invisible del amor filial, ese que ni las mentiras ni el tiempo pudieron destruir. ¿Cuántas madres hay esperando una visita que no llega? ¿Cuántos hijos caminan por el mundo sin saber que alguien los sigue amando en silencio? Esta historia no solo habla de un reencuentro, habla de valentía, de superación y de esa ternura que puede florecer incluso en los lugares más marchitos. El día estaba claro, casi milagrosamente. El sol iluminaba la plaza del pueblo con una calidez que parecía escrita por el cielo. Timoteo había convocado a los vecinos, no para acusar ni para escandalizar, sino para honrar. Esa mañana no había corbata, ni discursos oficiales, ni cámaras, solo una silla de ruedas empujada con ternura, un hombre de rostro sereno y una historia que por fin merecía ser contada. Clarisa, vestida con un sencillo vestido celeste, miraba todo con una mezcla de asombro y paz. No entendía del todo lo que ocurría, pero sentía que algo sagrado estaba por suceder. Y cuando su hijo levantó su mano junto a la de ella, los murmullos cesaron. El silencio fue absoluto. Gracias, Señor, porque tú haces justicia a los olvidados. Así comenzó Timoteo. Su voz no temblaba. Hablaba como quien ha llorado en soledad y ahora se atreve a sanar en público. Compartió parte de la historia, sin detalles morbosos, pero con suficiente verdad como para que muchos bajaran la cabeza conmovidos. No era una venganza, era una redención. Clarisa lo miraba con una ternura que rompía el alma. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Por primera vez, en mucho tiempo, con una claridad que desafiaba la lógica médica, ella lo miró directo a los ojos y dijo: «Mi niño». Solo eso. Dos palabras que eran, a la vez, cierre y renacimiento. Lágrimas corrieron en los rostros de los presentes, porque ese momento no le pertenecía solo a ellos, le hablaba a todos. Fue un acto breve, pero eterno. No hubo banda, ni monumento, ni placas conmemorativas, pero en esa plaza quedó algo grabado: el poder de la verdad, la fuerza del amor filial y el milagro de un reencuentro que parecía imposible. Muchos dijeron después que ese día algo cambió en el pueblo, que el aire se volvió más liviano, que la plaza nunca volvió a sentirse igual, porque cuando el amor y la verdad se juntan, cuando de verdad se juntan, ninguna maldición puede resistir. Y en ese abrazo entre madre e hijo, se selló una promesa que iba más allá del tiempo, más allá del juicio, más allá del dolor. ¿Qué actos hemos postergado por miedo o por orgullo? Y si aún estamos a tiempo de escribir un nuevo capítulo, como lo hicieron ellos. Esa noche, la misma en que el pueblo pareció respirar aliviado, Timoteo se sentó en el porche del asilo con un cuaderno viejo entre las manos. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, como si el universo entero quisiera testificar lo que había pasado. Clarisa dormía adentro, abrazada a una muñeca de trapo que alguien le había regalado años atrás. Él la miró desde la puerta, con los ojos aún humedecidos, y escribió con letra firme: «No se puede borrar a una madre. Las mentiras duran un tiempo, pero la verdad siempre vuelve, y cuando vuelve, lo hace con Dios de la mano». Cerró el cuaderno con cuidado, como quien guarda un secreto sagrado, y se permitió sonreír. Por fin había paz. La historia de Clarisa y Timoteo no es solo una historia de reencuentro, es una parábola viva, una lección escrita con lágrimas verdaderas, con dolor auténtico, pero también con esperanza. Porque si algo enseña esta historia es que ninguna injusticia es eterna, y que el amor verdadero, ese que no necesita explicaciones ni pruebas, siempre encuentra el camino de regreso. Clarisa no recuperó todos sus recuerdos,
ni Timoteo recuperó los años perdidos, pero ambos encontraron algo más grande, la certeza de que nunca estuvieron solos, que en medio del abandono, la traición y el olvido, hubo una presencia mayor sosteniéndolos, guiándolos, esperando el momento exacto para unirlos otra vez. Y ahora, que todo ha sido dicho, quizás quede una última reflexión. ¿Cuántas verdades hemos creído sin cuestionar? ¿Cuántas personas viven encerradas en historias que otros escribieron por ellas? Esta historia no termina con un final feliz tradicional, termina con un acto de fe, con la convicción de que hay heridas que solo el amor puede curar, y de que los milagros ocurren no cuando todo está perfecto, sino cuando alguien decide quedarse, porque al final, eso es lo que transforma el mundo, una presencia fiel, una verdad revelada y una mano extendida en el momento justo. ¿A quién necesitamos mirar de nuevo antes de que sea demasiado tarde? A veces, las historias más poderosas no son las que terminan bien, sino las que despiertan algo dentro de nosotros. Hoy escuchaste una historia de abandono, fe y redención, pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que te ocultaron parte de tu historia? ¿Crees que aún hay verdades esperando salir a la luz? Contanos en los comentarios tu experiencia. Queremos leerte, porque aquí, en Lo que nos une, cada historia contada puede sanar otra que aún no se ha dicho. Y no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran, que conmueven, y que nos recuerdan que aún hay milagros esperando ser vistos. Y si esta historia te tocó el corazón, el próximo video que va a aparecer en pantalla también puede cambiar tu forma de ver la vida. Gracias por estar. Te abrazo desde este lado de la historia.